En este vídeo vamos a trabajar el apartado de la electrólisis. En un primer momento vamos a recordar el concepto de electrólisis y ver lo que significa y las implicaciones que tiene. Luego veremos en los recipientes en los que este tiene lugar, que son las cubas electrolíticas. Por último, estudiaremos las leyes de Faraday y veremos cómo éstas se pueden aplicar a problemas. Antes de nada, si viste el vídeo anterior, recordarás lo que voy a decir a continuación. Tenemos que diferenciar entre electroquímica y electrólisis. Recuerda, la electroquímica se da en procesos espontáneos y generamos electricidad a partir de energía química. En la electrólisis, en cambio, tenemos el proceso contrario, es decir, se da en reacciones que no son espontáneas y necesitamos energía eléctrica para poder generar energía química. ¿Te has preguntado alguna vez cómo le hacen el chapado de oro a las joyas? ¿Y cómo se obtiene la mayoría de los metales de forma pura si los obtenemos de forma mineral? Bueno, pues estas preguntas y muchas otras las vamos a resolver en este vídeo. El proceso de electrólisis es un proceso de suma importancia a nivel industrial, que interviene en muchísimos procesos de los materiales que usamos en el día a día. Espero que con este vídeo os enteréis un poquito de en qué consiste y por qué es un proceso tan importante. Para comprender lo que es la electrólisis podemos ir directamente a la palabra. La palabra se divide en dos partes: electro, que proviene de la electricidad, de la corriente eléctrica, y la parte segunda, que es lisis, que significa ruptura. Es decir, la electrólisis será una ruptura de enlaces, se rompen enlaces gracias a la electricidad o a la corriente eléctrica. Además, podemos aclarar tres aspectos que definen todo el proceso. En primer lugar, se trata, como ya sabemos, de un proceso no espontáneo, es decir, no ocurre de forma natural. Ya sabemos que esto significa que la variación de la energía libre de Gibbs es positiva o mayor de 0. En segundo lugar, sabemos que para que esto ocurra hay que forzarlo. Ya que no es espontáneo, necesitamos forzar el proceso. Para forzarlo vamos a necesitar energía eléctrica, que se le va a añadir a partir de una batería externa. En tercer lugar, si bien la electroquímica se daba en las pilas o cubas o celdas electroquímicas o galvánicas, en este caso la electrólisis se va a producir en cubas electrolíticas. Es decir, ocurren en otro dispositivo ligeramente diferente a las pilas. Al igual que las pilas, las cubas electrolíticas están divididas en electrodos y, de forma semejante, los electrodos están formados por una disolución que tiene su forma oxidada y una pieza metálica que tiene su forma reducida. Esto es exactamente igual que las pilas. Lo que va a variar es cómo están dispuestos esos electrodos y cómo va a funcionar esta cuba. De forma análoga, vamos a tener, como ya hemos dicho, dos electrodos. Uno será el ánodo, donde se produce la oxidación, y otro será el cátodo, donde se produce la reducción. Pero si os fijáis en el dispositivo que está dibujado en esta diapositiva, ya vemos bastantes diferencias con respecto a la pila electroquímica. La primera es que el recipiente es un único recipiente, es decir, no está dividido en dos. Recordamos que en la pila teníamos por un lado el cátodo y por otro lado el ánodo, ¿vale? En este caso lo tenemos todo en un único recipiente, de manera que la disolución, como vemos aquí, es la misma para ambos. Y en segundo lugar, otra diferencia que hace que este proceso opere de una forma diferente es que tenemos aquí una batería externa. Ya hemos visto que la electrólisis necesita de energía externa para que se provoque el proceso, de manera que esa energía externa la aporta una batería. De forma semejante, el resto del dispositivo es parecido. Tenemos un hilo conductor que, como ya sabemos, sirve para que los electrones se muevan por él y cierren el circuito.
Si tuviéramos que definir tanto el ánodo como el cátodo, al igual que hicimos con las pilas, si nos fijamos, tenemos una similitud y una diferencia. La similitud es el proceso que ocurre en cada uno de los electrodos. Es decir, en el ánodo, como ya hemos visto, ocurre la oxidación. Por contrapartida, en el cátodo ocurre la reducción. Esto es exactamente igual que en las pilas. Recordamos, ánodo, oxidación, los dos empiezan por vocal, cátodo, reducción, los dos empiezan por consonante. La diferencia viene en qué polo es negativo y qué polo es positivo. Aquí tenemos que en la cuba electrolítica tenemos lo contrario a lo que ocurría en la pila electroquímica. El ánodo aquí es el positivo y el cátodo aquí es el negativo, como podemos ver por los signos que están representados en este diagrama. De manera que, como sabemos que esto es por convenio, tenemos que, para recordarlo, el ánodo siempre es la oxidación, el cátodo siempre es la reducción, eso da igual donde sea. Y en un caso tendremos positivo y negativo y en el otro caso justo lo inverso. Habrá que recordar simplemente uno de los signos y ya los demás vendrán en cadena. Eso es un pequeño truco para saberlo. ¿Qué significa esto de en cadena? Pues que si yo me aprendo que el ánodo en la pila, en la cuba electrolítica, es el polo positivo, yo ya sabré que el cátodo es el negativo y que en la pila electroquímica es justo al contrario. Así tendré definidos todos los electrodos en ambos dispositivos. Esto me lo podrían preguntar a lo mejor en algún dibujo o en algún problema, pero no suele ser habitual que me tengan que preguntar el polo en cada caso. Al igual que vimos en el apartado de electroquímica con la pila Daniell, vamos a analizar ahora un ejemplo concreto de una cuba electrolítica. Concretamente, vamos a ver los mismos electrolitos, es decir, el cobre y el zinc, para ver cómo ocurriría el proceso. En esta diapositiva observamos un ejemplo de una cuba electrolítica con cobre y con zinc. Recordamos que lo que me aparecía en el ánodo en la pila era el zinc y lo que me aparecía en el cátodo en la pila era el cobre. El proceso de la pila, era el proceso espontáneo. ¿Cuál será el proceso no espontáneo? Pues justo el contrario. De manera que en el ánodo recordamos que se produce la oxidación. Esto significa que el cobre pasa a cobre 2+, de manera que se generan electrones en el proceso. Se están perdiendo electrones porque es la reacción de oxidación. Esto se resume en esta reacción que tenemos aquí escrita, es decir, el cobre pasa a cobre 2+ y se liberan 2 electrones, en este caso porque el cobre tiene 2 cargas positivas. En el lado contrario tenemos la reducción que ocurre, como ya sabemos, en el cátodo. En este caso, el zinc 2+, que se encuentra en disolución, pasa a zinc. Para ello necesita electrones que los va captando de los que van a llegar a través del hilo conductor. Esta reacción queda resumida en esto de aquí. Como vemos, tenemos el zinc 2+, capta 2 electrones porque tiene 2 cargas positivas y pasa a ser zinc. Vemos que los electrones que suelta el cobre son los electrones que capta el zinc. Para entender mejor el proceso vamos a verlo paso a paso. En esta diapositiva he puesto un resumen del proceso de la electrólisis. Para ello vamos a ir paso a paso. ¿Por dónde empezamos el proceso? Ya sabemos que es cíclico, de manera que podríamos empezar por cualquier punto, pero vamos a empezar por el punto más lógico. Es decir, yo, para que este proceso ocurra, necesito un aporte eléctrico. Ya lo hemos dicho varias veces. El aporte eléctrico me lo va a la batería. Si no hay batería, no hay proceso. De manera que el proceso comienza precisamente por la batería. ¿La batería qué hace? Generar esa corriente eléctrica. De manera que los electrones salen de la batería y van circulando por el hilo conductor. ¿Hasta dónde llegan esos electrones? Los electrones van a llegar al cátodo y van a provocar el proceso de reducción, como ya sabemos. En la reducción, ¿qué pasa? Que se aceptan electrones, es decir, el zinc 2+ pasa a ser zinc. Paralelamente tendremos el ánodo, pero ya sabemos una cosa. Aquí
estamos cogiendo las cargas positivas y las estamos disminuyendo. Por tanto, en la disolución habrá un movimiento de cargas positivas hacia la derecha. Por contrapartida, nos vamos al ánodo. En el ánodo, como ya sabemos, ocurre la oxidación. ¿En la oxidación qué ocurre? Pues que se ceden o se liberan electrones, de manera que el proceso sería que el cobre pasa a cobre 2+, y en esta reacción ya sabemos que hay electrones que se sueltan, que son precisamente los que veremos que luego pasan al hilo conductor. Como vemos aquí, la carga positiva en esta zona de la cuba está aumentando. De manera que, ¿qué vamos a favorecer? Pues vamos a favorecer que los iones negativos vayan hacia este lado. ¿Por qué hay movimiento de iones dentro de la cuba? ¿Por qué ocurre que los aniones van hacia un lado y los cationes van hacia otro? Pues porque recordamos que tenemos que mantener la electroneutralidad de la cuba electrolítica en este caso. El movimiento de los iones es algo básico para el funcionamiento de la pila en la electroquímica y de la cuba en la electrólisis. Para recordar hacia dónde se mueven los electrones, un pequeño truco muy sencillo. Aniones, es decir, cargas negativas. Anión va al ánodo, los dos empiezan por an. Catión, carga positiva, va al cátodo, los dos empiezan por cat. Aniones al ánodo, cationes al cátodo. Los nombres, como podréis imaginar, no son casuales y vienen su origen por estas causas. En último lugar, podremos decir que los electrones que se han liberado en el proceso de oxidación continúan con su marcha por el hilo conductor, de manera que llegan a la batería y se cierra el proceso. Esos electrones son los mismos que la batería puede volver a poner en funcionamiento y así continúa la reacción. Como resumen, ¿qué diremos? Que la batería es como el motor que hace que se impulsen los electrones, le da el empujón inicial a esos electrones y luego ya los electrones en movimiento van provocando todo el proceso que acabamos de ver. ¿Pero esto hay que saber dibujarlo? Bueno, para vuestra tranquilidad ya os diré que muy rara vez me van a hacer dibujar una cuba electrolítica con tanto detalle. Lo más que nos pueden pedir es que hagamos un esquema simbólico, es decir, un cuadrado, y representemos las reacciones que en él ocurren. Pero esto vamos a ver que es muy sencillo cuando lo hagamos en los problemas, en los que nos pedirán aplicar las leyes de Faraday que vamos a ver a continuación. Para poder estudiar la electrólisis necesitamos saber las leyes que lo rigen. Es decir, esas leyes que me van a permitir conocer un poquito en profundidad lo que está ocurriendo en la cuba electrolítica. Para ello hacemos uso de las leyes de Faraday. Estas leyes, en conclusión o en resumen, podríamos decir que son leyes que me van a relacionar la corriente eléctrica y la estequiometría del proceso. Es decir, vamos a ver en estas leyes cómo tanto la estequiometría como la corriente eléctrica están íntimamente relacionadas y una va a depender de la otra. En la primera ley de Faraday lo que nos dice es que la cantidad de sustancia depositada o descargada en un electrodo va a ser directamente proporcional a la cantidad de electricidad. Esto es bastante lógico, ¿verdad? Cuantos más electrones haya en juego, pues evidentemente más cantidad de sustancia, más masa se va a poder depositar o descargar. Si hemos dicho que lo que impulsa todo el proceso son los electrones, pues evidentemente cuantos más haya, más cantidad va a reaccionar. En la segunda ley, lo que nos habla es de que la cantidad necesaria para depositar lo que llamamos un equivalente gramo. Esto es hacer ver lo que es la constante de Faraday. ¿Vale? Esto lo que nos dice es que para un mol de electrones, es necesario pasar una carga de 96.500 coulombios. No os preocupéis por este número porque siempre va a ser un dato.
Como curiosidad, cabe destacar que cuando Faraday hace todas estas investigaciones, todavía no se había descubierto el concepto de mol, de manera que esta ley la hemos modificado nosotros con el tiempo. Él simplemente hablaba que para una cierta cantidad, que luego se descubrió que era un mol de electrones, hacía falta siempre la misma carga. Es decir, cuando yo conecto esa batería externa, siempre le tengo que dar la misma energía de inicio para que haya una cierta cantidad de electrones que se pongan en movimiento. Estas leyes, como acabamos de ver, son teóricas, pero ¿cómo podremos llevar esto a la práctica a la hora de aplicarlo a los problemas? Lo vamos a ver a continuación. En todos estos problemas nos van a plantear una determinada reacción química de oxidación y de reducción sencilla. No van a ser reacciones en las que tenga que ajustar por el método del electrón ni reacciones complejas, no. Van a ser reacciones sencillas de una cosa que pasa a la otra y habrá que ajustar únicamente con un número determinado de electrones y ya está. Bueno, pues cuando hagamos este tipo de problemas tendremos que tener en cuenta que habrá como dos partes diferenciadas, ¿no? Que tendremos que calcular. En la primera de ellas, el problema va a tener una parte que sea estequiometría pura y dura, es decir, me van a dar una serie de gramos, yo los tendré que relacionar con los moles de esa sustancia y por último los tendré que relacionar con los moles de electrones. Todo esto lo voy a hacer a partir del ajuste de la reacción. Yo escribiré esta reacción, que como digo es sencilla, y la ajustaré y a partir de ahí pues podré hacer esta primera parte. Recordad que los problemas de estequiometría siempre andan jugando con los moles de una sustancia y de otra y las relaciones estequiométricas que hay entre ambas. Habitualmente lo que nos van a pedir en estos problemas van a ser gramos de sustancia, o bien nos los van a facilitar como dato o bien nos los van a pedir. En segundo lugar, tenemos la segunda parte del problema. En la segunda parte nos van a pedir relacionar carga, intensidad y tiempo. Para ello hacemos uso de esta formulita de aquí, que nos dice que la carga es igual a la intensidad por el tiempo. Esta formulita hay que sabérsela. Carga es igual a intensidad por el tiempo. ¿Qué es la carga? La Q, y la vamos a medir en coulombios. La intensidad es la I y la vamos a medir en amperios. El tiempo es la T y lo vamos a medir en segundos. Estas unidades normalmente o bien nos las van a pedir o bien nos las van a dar. De manera que bien el problema lo vamos a tener que hacer en esta dirección o bien el problema lo vamos a tener que hacer en la otra. Lo vamos a ver ahora aplicado a un ejemplo y vamos a ver que es un procedimiento bastante sencillo y que en la mayoría de los problemas se repite. Antes de comenzar con el ejemplo, vamos a ver esta diapositiva con algo más de detalle. En ella os he intentado detallar los distintos pasos que vamos a tener que dar en los problemas de electrólisis. Como ya hemos dicho en la diapositiva anterior, estos problemas se van a dividir en dos partes. Una en la que fundamentalmente vamos a tener que hacer cálculos de estequiometría y otra en la que sí que tendremos que aplicar las famosas leyes de Faraday, en la que aplicaremos el concepto de la carga es igual a la intensidad por el tiempo, formulita que, os recuerdo, hay que aprenderse. En la parte de estequiometría, como vemos, tendremos gramos de sustancia, moles de sustancia y moles de electrones. Es un problema bastante básico porque los gramos de sustancia, los moles, se van a relacionar con la masa molar. Ya sabemos que a partir de la masa molar, teniendo los gramos, puedo calcular los moles y a partir de la masa molar, teniendo los moles, puedo calcular los gramos. Del mismo modo, ¿cómo convierto los moles de sustancia a los moles de electrones? Pues bien, con la estequiometría de la reacción. Para esto, como ya sabemos, va a ser muy importante el ajuste de la reacción. ¿Cómo voy a ajustar la reacción? Pues para eso tengo que leer el enunciado, plantearla y ajustarla. Recordaos que los problemas de electrólisis van a ser ajustes sencillos, es decir, tengo una sustancia que se convierte en otra y lo único que voy a tener que añadir ahí van a ser electrones. No me voy a tener que complicar con el método de ajuste del ión-electrón, que como ya vimos forma parte de otro tipo de problema. De esta manera, cuando tengamos este tipo de problemas, la parte de la estequiometría siempre nos va a pedir relacionar estas tres variables: gramos de sustancia, moles de sustancia y moles de electrones. Una vez que ya tengo los moles de electrones, tendré que relacionarlos con la carga. ¿Cómo los voy a relacionar? Con este parámetro que tenemos aquí,
que ya sabemos que es la constante de Faraday. Esto siempre va a ser un dato del problema. La constante de Faraday sabemos que es la carga necesaria que necesitamos para movilizar a un mol de electrones, que es precisamente lo que hemos puesto aquí. Un mol de electrones son 96.500 coulombios. Sabiendo esto, es un factor de conversión, de manera que si yo sé los moles de electrones, automáticamente sé los coulombios, debido a que un mol de electrones son 96.000 coulombios. Sabiendo ya la carga y conociendo una de las dos variables, podré calcular la otra. Esta parte tendré que aplicar la formulita que ya hemos dicho de carga es igual a intensidad por tiempo. ¿Cómo me van a plantear los problemas? Pues bueno, o bien me exigen saber los gramos de sustancia, para lo cual tendré que analizar todo el proceso, me dan estos datos de aquí, tengo que seguir el proceso en este sentido y llegar a los gramos de sustancia. O bien me piden algunas de estas variables, me piden el tiempo, me piden la carga o me piden la intensidad, dándome las otras dos. De manera que, en este caso, comenzaré el proceso por aquí y lo seguiré en la otra dirección. A eso me refería en la diapositiva anterior con las direcciones. O bien me están pidiendo que calcule gramos de sustancia a partir de los datos que tengo, o bien me están pidiendo que calcule carga, intensidad o tiempo a partir de los datos que tengo. De manera que siguiendo este proceso sencillo vamos a poder averiguar la mayoría de los problemas que se nos planteen. Vamos a ver ahora sí el ejemplo. En este ejemplo vemos que nos dicen que calculemos la masa de zinc metálico depositada en el cátodo al pasar por una disolución acuosa de zinc 2+, una corriente de 1,87 amperios durante 42,5 minutos. Los datos que me dan en el problema son la constante de Faraday, que son 96.500 coulombios, y la masa atómica, en este caso, del zinc, que es la especie involucrada. Es decir, ¿qué me están pidiendo en el problema? Me están pidiendo la masa de zinc metálico. La masa de zinc. ¿Qué datos me están dando en el problema? Pues me están diciendo la intensidad de corriente, que es 1,87 amperios, y el tiempo, que son 42,5 minutos. Asimismo, otro dato que me dan del problema, que ese ya sabemos que me lo dan siempre, van a ser la constante de Faraday y, en este caso, la masa atómica del zinc. Con estos datos tengo que conseguir resolver el problema. Lo primero que hay que hacer, como en todos los problemas de química, es plantear la reacción. Si planteamos la reacción química, en este caso, vamos a ver que es muy sencilla. Me está diciendo directamente en el problema lo que hay. Me están diciendo que se está formando zinc metálico, de manera que desde el zinc 2+ estoy formando zinc metálico. Si no se me ocurre esto, además me están diciendo en el problema que tenemos un cátodo, es decir, estamos llevando a cabo una reacción de reducción. La reacción de reducción tiene que ser necesariamente una reacción en la que baja el estado de oxidación. Si yo tengo zinc 2+ y tengo zinc, la posibilidad es la que está escrita aquí. El siguiente paso, una vez que la he escrito, tengo que ajustarla. Para ello, si os fijáis, como el zinc tiene dos cargas positivas, coloco aquí dos electrones, de manera que esta reacción ya estaría escrita y ajustada. Ya os lo he dicho en numerosas ocasiones, pero lo vuelvo a repetir. Las reacciones de este tipo de problemas van a ser de este tipo, es decir, nosotros vamos a tener que escribir la especie que se oxida o la especie que se reduce y ajustarla añadiendo un determinado número de electrones. Una vez que hemos hecho esto, ya tendríamos la reacción química ajustada. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a ir encaminando los pasos que necesitamos para obtener el resultado final. Puesto que yo tengo los datos de intensidad y de tiempo, puedo calcular directamente la carga. ¿Sabiendo el qué? Pues sabiendo que la formulita es carga es igual a intensidad por tiempo. Haciendo este sencillo paso, llegamos a la carga que estamos necesitando para este problema. Una vez que tengo la carga, ya podré averiguar y la podré relacionar con los moles de electrones. ¿Cómo? Pues ya lo hemos visto en el diagrama anterior. A partir del número o de la constante de Faraday, que nos indica, como vemos aquí expresada en forma de factor de conversión, que un mol de electrones son 96.500 coulombios. Sabiendo la carga que tenía al inicio y sabiendo el factor de conversión, puedo averiguar el número
de los moles de electrones que se mueven en el proceso. A continuación, ya tengo calculados los moles de electrones, por tanto lo que tendré que calcular ahora será los moles de zinc. ¿Cómo voy a calcular los moles de zinc? Pues muy sencillo, con la estequiometría de la reacción, es decir, me vengo aquí y miro la reacción química ajustada y veo que un mol de zinc me supone 2 moles de electrones. Os lo recuerdo, la reacción que teníamos era zinc 2 más 2 electrones que generan zinc metálico. Aquí tenemos que un mol de zinc se relaciona con 2 moles de electrones. Si hago esta sencilla operación ya tendré los moles de zinc. Por último, a mí no me piden los moles de zinc, sino que me piden la masa en gramos del zinc. Para eso, ¿qué tendremos que utilizar? Pues como ya sabemos, el dato de la masa molar. Es decir, utilizamos este pequeño factor de conversión en el que sabemos que un mol de zinc son 65,4. Este número siempre sabemos que va a ser un dato del problema, ¿vale? No lo tenemos evidentemente que saber de memoria. Haciendo este factor de conversión llegaremos al resultado final en el que tendremos los gramos de zinc. Si os fijáis, hemos resuelto el ejemplo de una manera muy sencilla. ¿Os acordáis que en el esquema anterior os dije, o bien los problemas me plantean una parte de la estequiometría y después una parte de las cargas, la intensidad y el tiempo, o bien al contrario? En este caso en concreto ya sabemos, primero hemos planteado la parte de las cargas en el que hemos hecho uso de la carga es igual a la intensidad por tiempo. Yo conocía 2 variables y me hacía falta la tercera. En segundo lugar, ya sí, hemos hecho el problema propiamente de estequiometría, en el que hemos relacionado, como ya sabemos, moles con gramos en este caso. El puente que me ha unido uno y otro ya sabíamos que era la constante de Faraday, que equivale a 96.500 coulombios por mol de electrones. Como hemos visto, los problemas de este tipo van a ser muy repetitivos, porque o bien empiezo por la estequiometría y acabo con las cargas, o bien empiezo por las cargas y acabo por la estequiometría. El resumen de la electrólisis, ¿cómo me lo van a preguntar en los exámenes de selectividad? Pues bien, siempre va a entrar en el apartado de problemas, es decir, son los ejercicios que aparecen en la última parte del examen, o bien el quinto o bien el sexto, en el que aparecen 2 apartados, primero y segundo. En los 2 apartados lo que me van a contar es un punto por apartado y van a ser todos problemas de este tipo. No va a entrar cuestiones teóricas, es decir, solo vamos a tener en el apartado de problemas y vamos a tener problemas similares a estos y a los que os he mandado en el documento correspondiente.